Continuando con el avance, estábamos hablando de los capacitores y ahora, ¿qué pasa si los capacitores se conectan en serie en paralelo? Para eso, primero vamos a referirnos a qué es una conexión en serie y qué es una conexión en paralelo. Voy a representar a este pequeño hombrecito como si fuera un elemento cualquiera. Puede ser una batería, una fuente de voltaje alterno, continuo, puede ser una resistencia, un capacitor, que en nuestro caso vamos a ver los capacitores después, que vamos a representar como si fuera a este hombrecito un elemento eléctrico, ¿sí? Que tiene sus bracitos que van a ser las terminales por donde se conecta, ¿sí? Entonces, una entrada, una salida por donde fluye los electrones. Entonces, cuando hablamos de conexión en serie, tiene que existir más de dos o más elementos. Entonces acá fíjense, yo tengo 4 elementos, ¿sí? Con sus terminales cada uno. Y se van a conectar en serie cuando un elemento, cualquiera, por ejemplo el elemento 2, una terminal se conecta con un elemento y la otra terminal con otro elemento diferente del primero, ¿no? Entonces, por ejemplo, 3 se está conectando un bracito con 2 y el otro brazo está con otro elemento, 4 en este caso, y así sucesivamente. Si 1 y 4 se agarran de la mano, acá cierran el círculo, ¿sí? Entonces es como si formaran una rondita, ¿no? Y todos estos elementos están conectados en serie. Cuando hablamos de conexión en paralelo, nos fijamos, acá tenemos otra vez dos elementos con sus bracitos y se están agarrando de la mano, ¿no? Entonces acá es como bailar en pareja, ¿sí? ¿Por qué? Sus terminales coinciden con las terminales del otro elemento, se conectan con las terminales del otro elemento, ¿no? No con diferentes como en el caso de la conexión en serie. Entonces, cuando ambas terminales se conectan con las terminales del otro elemento, se llama conexión en paralelo. Bien, entonces, una vez definido que es una conexión en serie y una conexión en paralelo, vamos a pasar a hablar de los capacitores en serie. Entonces, cuando conectamos, en nuestro caso, aquí tenemos un ejemplo de circuito, ¿sí? 3 capacitores en serie, fíjense, aquí una terminal va con la fuente y el otro va con el capacitor 2, de esta otra uno va con 1 y otro va con 3 y así sucesivamente. Entonces se conectan en serie. Entonces, bueno, al conectarse, obviamente, la fuente va a hacer un trabajo y se van a mover los electrones, ¿de acuerdo? Y se va a cargar de esta manera. Entonces decimos que la diferencia de potencial de la fuente, o sea, entre estos dos puntos, va a ser igual a la sumatoria de las caídas de tensión sobre cada elemento. O sea, caídas de tensión también se llama a la diferencia de potencial. Entonces, acá por el capacitor 1 nosotros vamos a tener una diferencia de potencial. Por el capacitor 2 otra diferente y otra si es que estos tres capacitores tendrían distinta equivalencia, ¿no? Entonces acá decimos, la diferencia de potencial de la fuente tiene que ser igual a la suma de las caídas de tensión sobre cada capacitor, ¿no? Entonces sería la diferencia de potencial de la fuente es igual a la diferencia de potencial del capacitor 1 más la diferencia de potencial del capacitor 2 más la diferencia de potencial del capacitor 3. Si fueran 4 más la diferencia de potencial del capacitor 4 y así sucesivamente. Entonces, pues recordamos por definición que la capacitancia es igual a la carga dividido entre la diferencia de potencial del capacitor de acá. Entonces decimos que la diferencia de potencial no es más que la carga dividido entre la capacitancia. Ahora, lo que nosotros deseamos encontrar es una capacitancia equivalente a estas tres. O sea, es como si en vez de poner estas tres yo quisiera poner una sola y necesitaría saber qué capacitancia equivalen a estas tres capacitancias. Entonces a esa se llama capacitancia equivalente, ¿sí? ¿Y cómo se calcula esa capacitancia equivalente? Bueno, hemos dicho que la diferencia de potencial debe ser igual de la fuente a la suma de las capacitancias que están conectadas en serie. Por tanto, digo, la diferencia de potencial de la fuente, tomando como definición esta parte, es igual a la carga, ¿sí? Sobre la capacitancia en serie equivalente, le voy a llamar, ¿sí? Que es igual a
la diferencia de potencial de cada capacitor. Entonces sería carga sobre el capacitor 1 más la carga sobre el capacitor 2 más la carga sobre el capacitor 3. Vemos que los tres capacitores tienen la misma carga. Entonces, como las cargas son iguales, se cancelan y nos queda 1 sobre la capacitancia en serie equivalente es igual a 1 sobre la inversa de la suma de las inversas de cada capacitor. Entonces, de manera general, nosotros nos vamos a ir con esta fórmula. Cuando tenemos capacitores conectados en serie que queremos determinar la capacitancia equivalente en serie, va a ser igual a la sumatoria de la inversa de 1 sobre la capacitancia desde I, que vale 1 hasta N. Entonces aquí estamos representando como la inversa. Y esta sería la fórmula cuando tenemos capacitores que están conectados en serie. ¿Qué pasa cuando tenemos conexiones en paralelo? En paralelo, fíjense, entonces acá tenemos tres capacitores conectados en paralelo hacia la fuente. Y nos fijamos que acá la diferencia de potencial entre el punto A y B siempre va a ser la misma, ¿no? Entonces podemos igualar la diferencia de potencial de la fuente es igual a la diferencia de potencial entre estos dos puntos y lo mismo sobre cada capacitor. Por definición, decimos que la carga es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial, ¿no? En general, puede ser de la fuente sobre cada capacitor. Entonces, si yo digo que la diferencia de potencial va a ser igual en estos, digamos, 1, 2, 3, 4 puntos, entonces yo voy a asumir que esto no va a cambiar, pero sí va a cambiar el valor de la capacitancia, ¿no? Si esto no cambia y esto cambia, entonces la carga tendría que cambiar también entre cada punto. Entonces digo, la carga de la fuente va a ser igual a la sumatoria de las cargas de cada capacitor. Entonces, la carga de la fuente es igual a la carga 1, la carga debido al capacitor 1, más la carga debido al capacitor 2, más la carga debido al capacitor 3. Sumamos. Y por esta definición, la carga pues es la capacitancia equivalente en paralelo, ¿sí? Por la diferencia de potencial de la fuente, que es igual al capacitor 1, por esta misma definición, por la diferencia de potencial, que es la misma, porque están sobre los mismos puntos, ¿no? Entonces, es igual a la diferencia de potencial debido al capacitor 1, pero este es igual que el de la fuente, el mismo valor. Entonces, como las diferencias de potencial son iguales, aquí nos queda el capacitor en paralelo equivalente es igual a la suma de los capacitores. De manera general, entonces para n capacitores decimos que se puede determinar un capacitor equivalente como la sumatoria de los capacitores desde que I vale 1 hasta el número de capacitores que queramos determinar.